Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Em, Bien, el tema que trabajé para esta tesis es la transmisión psíquica entre generaciones, el análisis de un posible caso de madre muerta. En resumen, lo que hice fue un estudio de caso de una mujer joven. Ella buscó ayuda por sufrir crisis de angustia que le resultaban discapacitantes, que le impedían ir a su trabajo, salir a algún lugar, etcétera, que comprendimos como un caso de complejo de madre muerta. El análisis de las asociaciones libres fue fundamental. Por medio de conceptos de transmisión transgeneracional, nos acercó a sus inquietudes sobre ser mujer y la maternidad. Es importante resaltar que se retomaron conceptos de Freud, René Caes, Heide Feinberg y André Green, principalmente. Se fueron trazando diferencias entre la transmisión alienante y la subjetivante. En este caso, en particular, encontramos que el secreto de la madre contenía un embarazo adolescente con muerte de ese bebé, hermana de la paciente, considerado como traición a los ideales por el abuelo materno. Detrás de la madre enlutada se encontraba una madre que estaba siempre castigada, así se vivía ella, siendo la paciente la portavoz del castigo del abuelo, encontrando así un trastorno de los lugares generacionales, que sería el telescopaje del que habla Heide Feinberg, que más adelante voy a abordar. Se encontró cómo se lastimó la función del porta ideal transgeneracional por la vivencia en forma de traición de un embarazo adolescente. ¿Por qué yo elegí este tema? En primer lugar, porque el tema de la transmisión transgeneracional es algo que se puede observar en cualquier análisis. El hecho de que no se trabaje no quiere decir que no esté presente y es interesante cómo a partir de esta investigación he podido escuchar esto y trabajar esto en análisis de otras personas, de otras y otros pacientes. El hecho de analizar lo que ha sido transmitido puede llevar al analista a una comprensión diferente de sus casos y en el presente caso, la paciente logró hacer cambios importantes gracias al análisis de la transmisión transgeneracional de varios procesos psíquicos como los mencionados anteriormente en los cuales se profundiza. Bien, el objetivo general es reflexionar y discutir la cuestión de la transmisión psíquica de duelos entre generaciones en un caso de una paciente que se cuestiona su ser mujer y madre. Los objetivos específicos tenemos como primero analizar el proceso de transmisión psíquica entre generaciones en el caso de una paciente con complejo de madre muerta. En segundo lugar, analizar los suelos transgeneracionales. Y por último, reflexionar sobre los efectos que tuvo el hecho de ir haciendo consciente los suelos en el tratamiento de la paciente. Muy bien, voy a abordar brevemente el estado de la cuestión. Aquí es importante tomar en cuenta quienes iniciaron formalmente con el estudio de la transmisión psíquica entre generaciones, que son René Caes, Heide Feinberg, Michelina Enríquez y Jean José Baranes, quienes trabajaron en conjunto e hicieron una publicación en 1993. Si bien ya se había estudiado este tema, vaya, ya había nociones sobre este tema desde Freud, ¿sí? Son estos autores quienes se enfocaron en esto, quienes conceptualizaron, al menos en el enfoque psicoanalítico al respecto. Algunos estudios sobre la transmisión han sido conducidos por algunas autoras y autores como Rosenbaum, Soto, Covarrubias, Tapia y Pérez Vélez, Stephen Lugar y María del Valle. Se encontraron conceptos sobre la transmisión también en un diccionario que es muy interesante, Diccionario de Psicoanálisis, que es coordinado por Alain de Mijoya. Los diccionarios que solemos conocer principalmente son el de Laplanche y Pontalis, el de Rudinesco y Plon. Sin embargo, en este diccionario se abordan ciertos conceptos que
eh, pudiéramos decir que han sido añadidos recientemente, como comento, no porque no existan nociones desde la obra de Freud, sino que es algo que se ha tratado de conceptualizar más formalmente en últimos años. En cuanto al marco teórico y conceptual, voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Ha sido un trabajo muy extenso, teóricamente hablando. Entonces, tenemos cinco, mm, cinco grandes temas. Y bueno, el primer gran tema es el de los modelos de transmisión en Freud. Como comentaba, desde aquí ya podemos pesquisar algunas nociones sobre la transmisión. Entonces, se abordan los tres modelos de transmisión en Freud descritos por Caes, las series complementarias y la neurosis de destino. En un segundo término está la transmisión psíquica, ya propiamente hablando. Dentro de ella está la transmisión transgeneracional. Se hace una diferencia entre esta y la transmisión intergeneracional, dentro de la cual podemos ubicar la transmisión del narcisismo, que abordan de una manera interesante Caes y Feinberg, la transmisión cultural también. En un tercer lugar, el tema de la transmisión transpsíquica, que también ha dado luz para la comprensión de este caso. En esta podemos ubicar el telescopaje de las generaciones desde ahí de Feinberg, y dentro de este tema, la identidad negativa y la madre muerta y los duelos, que si bien el concepto de madre muerta es de André Green, Aide Feinberg lo trabaja en relación a la transmisión transpsíquica y los duelos particularmente. En cuarto lugar está el tema de la noción de secreto en psicoanálisis, que también ha sido fundamental para la comprensión del presente caso. El secreto, la cama intrapsíquica, este secreto que vamos a ver en el caso de mi paciente. eh, el principal pues es el de la hija que falleció, que mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Ese sería como uno de los centrales. Más adelante vemos qué más se mantuvo en secreto. Y por último, está el tema de las alianzas inconscientes, que pudiéramos considerarlas como alianzas alienantes, las que principalmente podemos ver al menos al inicio, los primeros años de tratamiento de la paciente, y cómo pasó a otro momento en donde ella pudo subjetivarse, ¿sí? Desalienarse, romper con esas alianzas con las que eran negativas principalmente. Los conceptos teóricos centrales para la comprensión del caso ya en particular es definitivamente el de la transmisión transpsíquica. Aquí podemos ubicar este concepto importante de Feinberg de apropiación-intrusión, y pongo aquí un versus apropiación-alteridad, que es este concepto que surge a partir de esta investigación, que en el caso de la paciente en cuestión logró pasar a ser un movimiento subjetivo, a una apropiación alteridad. Ahora, otro concepto fundamental es el de funciones fóricas, categoría del intermediario de CKS, que son el portapalabra, portasíntoma, portasueño y portaideal, siendo este último central, el portaideal, y finalmente el concepto de la madre muerta de André Green. La metodología, el método utilizado es el cualitativo, en particular el estudio de caso, desde el psicoanálisis. Se hizo un análisis de las asociaciones libres y la transferencia desde este enfoque psicoanalítico, haciendo énfasis en el estudio de la transmisión psíquica en torno a la cuestión de ser mujer y el tema de la maternidad. Las preguntas de investigación que se plantearon son las siguientes. ¿Cómo ha sido la transmisión transgeneracional en una mujer que ha mostrado repetidamente una preocupación por cómo ser mujer y por la cuestión de si podría ser madre?
cómo los suelos transgeneracionales han afectado a una mujer cuya existencia comprendemos dentro del complejo de madre muerta y qué efectos tuvo el hecho de hacer consciente lo anterior en su tratamiento. El motivo de consulta fue un ataque de pánico. En cuanto al diagnóstico, la paciente presenta ataques de pánico que comprendemos dentro del complejo de madre muerta. En cuanto a los resultados, vale la pena destacar el movimiento que se encontró en el conjunto de varias sesiones, no analizadas en esta ocasión desde las asociaciones libres, sino desde la transferencia, donde la paciente habla sobre su interés por estudiar psicología, así como la psicoterapeuta, para después analizar esta opción, decidir por cuenta propia seguirse dedicando a la carrera que sentía como impuesta por el padre. En esta ocasión se observa que el concepto propuesto por Feinberg de apropiación-intrusión, encontrado en la transmisión de alianzas inconscientes alienantes, cambia un proceso que se observa en la transferencia con la paciente de apropiación-alteridad, facilitando el proceso de subjetivación a través de la función fórica del portaideal. A continuación, las respuestas a las preguntas de investigación mediante las asociaciones libres de la paciente que se realiza durante la investigación, en esta presentación se incluyen en las conclusiones. La metodología de el psicoanálisis mediante las asociaciones libres permitió un acercamiento a las alianzas inconscientes transgeneracionales alienantes, que son las que nos interesan, porque son las que llevan a la persona a no desarrollar una subjetividad propia, diferente a una transmisión teórica que sí, como decía, es subjetivante. Estas asociaciones libres permitieron dos movimientos y análisis del complejo de madre muerta, desde lo intersubjetivo e intrapsíquico, en una perspectiva del psicoanálisis clásico, y a la vez desde lo transgeneracional. Estos dos movimientos fueron centrales. Además, la transferencia, además de las asociaciones, la transferencia trastocando lugares generacionales y no solo en una perspectiva de una única generación, esto fue central. El análisis de las asociaciones libres mediante los conceptos definidos facilitaron profundizar en el estudio inconsciente del complejo de madre muerta, ¿sí? En donde ubicaba la figura de su terapeuta o su analista, a veces en ese lugar de esa madre que no estaba, de esa madre que estaba dormida o que no llegaba o no estaba. La paciente entonces se encontraba en una identificación alienante inconsciente con una madre siempre castigada. Dicho de otra manera, no se había tramitado el castigo transgeneracional, permanece como historia de odio. Más que plantearse como duelos transgeneracionales no elaborados, se encuentra una madre siempre castigada y los lugares generacionales trastornados, lo que Feinberg teorizó como telescopaje. Entonces, ella decía, la paciente decía, siento que tengo caries en el corazón, heridas en los ideales transgeneracionales, que por haber sido traicionados se repiten como ideales en la maternidad y en el ser mujer, como inalcanzables. Otra cosa central, como comentaba, es la función del portaideal, que fue lastimado en forma de traición de un embarazo adolescente, en el caso de la mamá. Se trata de una neurosis de destino, como dijo Freud, compulsión de repetición. El concepto de apropiación-intrusión de Feinberg también fue muy importante para pensar la lógica existencial y transgeneracional de la paciente. Entonces, como comentaba, se hicieron varios movimientos transferenciales, la comprensión de la lógica apropiación-alteridad, que es este concepto que surge como una alternativa al de apropiación-intrusión, en donde la paciente logró apropiarse ahora sí de sus ideales, cómo ser una profesionista exitosa y disfrutar de su sexualidad más allá de lo que se le había transmitido, mediante las funciones fóricas dentro del proceso terapéutico, como la del portapalabra, el portasíntoma y el portasueño de CAES, se fue favoreciendo que la paciente erogenizara su cuerpo y verlo como de una mujer de su generación y no como un cuerpo geriátrico, como el de la madre, lo cual le permitió establecer una relación de pareja con quien pudo disfrutar de su sexualidad. Y bueno, aquí vienen algunas preguntas, no las leeré todas. Alguna, por ejemplo, es qué pasó con la madre de la paciente, ¿por qué tanta carga narcisista en un embarazo como si se tratara de una afrenta o traición a los ideales familiares?
¿Acaso el abuelo, que es la última, fue producto él mismo en una cuarta generación de un embarazo traicionero, que es algo que se ha venido transmitiendo, no sabemos desde cuándo? Esas son algunas de las preguntas, em, las que están aquí, que surgieron, tal vez de para otra investigación. Muy bien, bueno, pues muchas gracias.